somos sus hijos, Padre, y eso es muy, muy fuerte cuando lo aceptas de verdad. Dios como Padre, y creo que con Dios no es pruebas, bien, momentos difíciles, pero Él dijo con sus labios, lo escribió, que nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, y entreguémosle este
pisada que damos, cada decisión que tomamos. Y te pedimos que tu voluntad, Señor, descienda. El cielo aquí, el cielo aquí. Aquí como el cielo venga aquí como el cielo Antes de hablar, ya cantabas sobre mí. Tú has sido tan bueno, Dios. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Tú has sido tan bueno, impresionante, infinito, intenso amor de Dios. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No lo comprendo, no lo merezco, y aún así Él se entregó. Oh, impresionante, infinito, intenso amor de Dios. Tu enemigo fui, mas tu amor luchó por mí. Tú has sido tan bueno. No tenía valor, pagó por mí. Tú has sido tan bueno. Oh, impresionante, infinito, intenso
Vamos a levantar una declaración que pienso que viene de parte de Dios. Ha ido dando vueltas en mi cabeza para decirles a todos ustedes y a mi vida también que, como les había dicho al principio, tenemos un Padre que no nos abandona, que como Padre se preocupa por nosotros, y nosotros somos sus hijos y no tenemos que temer nada. Vamos a declararlo en este momento. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Esa melodía que trae libertad me envuelve tu canción. De mis enemigos eres mi salvación. Mis miedos ya no están. Que no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y yo no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Vida, yo fui tu elección, tu amor me rescató. He vuelto a nacer, soy parte de tu hogar. Tu sangre fluye en mí y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo
Yo soy hijo de Dios. 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 Señor, te damos gracias, papito, porque tu amor es eterno, precioso Dios, y tu misericordia se renueva cada día, papá. Te damos gracias porque podemos ser tus hijos, Señor. Nos has hecho tus hijos, papito amado. En medio del temor, en medio de las circunstancias difíciles, de las dificultades, está tu amor, Señor, y lo podemos sentir, lo podemos ver, papá. Te damos gracias, Señor, porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Pero ese mismo Dios grande y poderoso, soberano, es nuestro Padre, que nos guarda a través de los momentos duros y de los momentos difíciles. Gracias, precioso Dios, por eso. Gracias porque siempre eres bueno, papito. Y gracias porque somos tus hijos, Señor. Gracias porque nos ves con amor, Señor. Gracias porque tu mano está extendida siempre hacia nuestras vidas, Señor. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, sabemos que no temeremos mal alguno, porque nuestro Padre eterno, nos lleva y nos guarda de todo mal. Eres tú, Señor, eres tú, papito amado. Te damos gracias, precioso Dios. Gracias por este día, gracias por permitir congregarnos, papito amado. Te queremos entregar este tiempo, precioso Dios, de alabanza, de adoración. Te queremos entregar nuestros corazones dispuestos, papito amado, a reconocer tu grandeza y a recibir tu amor el día de hoy. Gracias, precioso Dios. Toda la gloria y honra sean para ti, papito amado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Buenas tardes. Dios los bendiga. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Amén, hermanos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Es un privilegio poder compartirles la palabra que el Señor tiene el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar, hermanos, sobre compromiso. El día de hoy vamos a hablar sobre determinación en nuestro corazón en medio de los momentos duros, en medio de los momentos difíciles. Y que ha acertado el Señor en mover la alabanza en ese sentido, en esa seguridad de que nosotros somos hijos de Dios, pero que transitan por esta vida y que van a pasar por momentos buenos, pero que también vamos a pasar por momentos malos. ¿Y cuál va a ser nuestra determinación en cada momento bueno y en cada momento malo que tenemos? Hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Habacuc, especialmente y referido en Habacuc capítulo 3, versos 17 y 19. Pero antes quiero que, por favor, porque es un sentir también en el corazón, así como nuestro hermano Josu decía, quiero que por un momento oremos, hermanos, por esta situación que estamos pasando, porque no solamente es una situación complicada, una situación difícil para que se ve hacia afuera, sino en nuestra propia iglesia, en nuestras familias y entre cada uno de nosotros, hermanos. Hay personas que están pasando momentos duros, momentos difíciles. He conversado con un par de hermanos, quizás más esta semana, que sus familiares están pasando por momentos duros. Personas que están ya en terapia intensiva y bueno, tristes porque bueno, son momentos definitivamente duros. Entonces yo creo que la palabra de hoy da aliento a eso, pero quiero también orar y que oremos como iglesia por los hermanos, por nuestros hermanos que están a nuestro alrededor, por nuestras familias. Y ahí donde estemos, y ahí también donde nos puedan ver, en el lugar que estén, podamos también orar por cada persona que está a nuestro alrededor, que está pasando por estos momentos difíciles, porque realmente nosotros tenemos la fe puesta en el Señor, pero el corazón duele, el corazón de un hermano, así no sea el ser hermano en la fe, duele el corazón que está pasando por un momento difícil. Entonces quiero que por un minutito podamos orar y me acompañen en oración, por favor, por todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Señor, queremos pedirte, papito amado, por cada persona, Señor, por cada hombre, mujer, joven, niño que está pasando por momentos difíciles, Señor, por cada persona, Señor, que está pasando por momentos difíciles, específicamente de esta enfermedad, de esta pandemia.
Te queremos pedir que seas tú trayendo el consuelo necesario a los familiares, que puedas traer tú la salvación, precioso Dios, a cada persona, Señor, que está pasando por momentos duros, aunque está en momentos de terapia intensiva, intermedia, papito amado. Te queremos pedir porque tu salvación, la palabra que tú has sembrado, llegue a esos corazones, precioso Dios, y puedan entender y darte la gloria, recibirte en tu corazón, arrepentirse y aceptarte como único Señor y Salvador. Te pedimos ese milagro precioso que es la salvación, pero también te pedimos que tú los levantes, papito amado, de ese lugar en donde estás, los levantes de esas salas de hospitales, de esos momentos duros, y que puedas ser tú ese médico, Señor, que vence, Señor, todo pronóstico, que vence toda estadística y que llega y viene y llega con la sanidad. Te pedimos por todas esas personas que están en nuestro corazón, que están en nuestras oraciones, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quiero comenzar con una afirmación que dice: no importa tu situación, determina gozarte en Dios, quien te guarda en medio del mal. Amén. El día de hoy vamos a llegar nuevamente al final de la palabra que tenemos hoy, a esta afirmación, pero con un sentimiento y con una convicción y con una determinación de que esto realmente sea algo que sí lo podemos decir amén, pero que no solo quede en palabras, sino que sea una determinación del corazón y que llegue en lo profundo de nuestro corazón. El profeta Habacuc ha sido el que ha pasado por una serie de situaciones que le han llevado a determinar esto. Por eso les decía, nuestro texto está centrado en el libro de Habacuc, pero específicamente en el capítulo 3, versos 17 y 19, que quiero que lo leamos inicialmente. Y es una afirmación que hace Habacuc, a la que nosotros, el Espíritu Santo nos permita llegar a esto. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Entonces esta es una afirmación del profeta Habacuc que dice: aunque pase todas estas situaciones, que las vamos a examinar más adelante, aunque pasen todas estas situaciones, yo determino en mi corazón gozarme y alegrarme en medio de todo esto. Y vamos a ver qué es ese todo eso en el transcurso de estos minutos, para poder entender y para que la palabra de Dios produzca esa fe en nosotros, porque sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, algo importante es que podamos ubicarnos en el tiempo del profeta y en las circunstancias. El ministerio del profeta Habacuc ha sido entre el 605 y el 597 antes de Cristo. Es el tiempo en el que se levantaron los caldeos o los babilonios. Sabemos que los babilonios han sido los que han esclavizado, han llevado cautivos al reino del sur, al reino de Judá. Y es en el tiempo antecitos, un par de años antes de que suceda esto, es que se ha desarrollado el ministerio de Habacuc. Obviamente Habacuc ha vivido años antes, años después, pero había conocimiento en su corazón. Y ahí quiero que nos centremos, que había el conocimiento de Habacuc de todas las cosas que sucedían en su pueblo. Había el conocimiento. Conocía, por ejemplo, que 100 y pico años antes, en el 721, Asiria había invadido y había tomado cautivo al reino del norte, al reino de Jerusalén. Entonces Habacuc tenía ese conocimiento, sabía que algo ya se movía, sabía que el Señor guarda a su pueblo, pero que había algo más. Conocía la historia de su pueblo, conocía la obra de Dios a través de distintos profetas, conocía cómo Dios había guardado a su pueblo, pero conocía también cómo este pueblo, a pesar de que Dios lo guardaba, era un pueblo rebelde, Habacuc vivió en el tiempo del rey Joacim, en el tiempo del rey Joacim. Ahora, nosotros conocemos en la historia de los reyes de Judá, del reino del sur, que era una historia como un sub y baja. Un tiempo hacían lo bueno, un tiempo hacían lo malo. Un tiempo subía un rey que hacía lo correcto delante de los ojos de Dios, y un tiempo había un rey que levantaba nuevamente a los lugares altos. Tal es el caso, por ejemplo, de Ezequías, que ha sido un rey que ha hecho lo bueno delante del Señor. Pero luego de Ezequías, por ejemplo, viene Manasés, que hizo definitivamente lo malo ante los ojos de Dios, y su ira, la ira de Dios, lo dice la palabra, continuó hasta el tiempo de un rey que vino después, que es el rey Josías, que también lo hemos oído. El rey Josías, hermanos, ha sido el último rey que ha sido
bueno, como lo dice la palabra, que quitó los lugares altos, etcétera, y ha sido el último rey que ha sido puesto por voluntad del pueblo de Dios, porque después del rey Josías vino, por ejemplo, Faraón Necao, y al hijo de Josías lo destronó y puso a su hermano. Y precisamente este hermano que puso es el rey Joacim, el tiempo del profeta Habacuc. ¿Por qué todo esto es importante? Porque Habacuc conocía el mover de Dios, cómo Dios se iba moviendo. Es más, siendo profeta de Dios, conocía cómo Dios se movía. En el final del periodo del rey Joacim, Nabucodonosor vino y dice que lo llevó en cadenas, cautivado. Fue el primer grupo que llevó en cautiverio y llevaron los utensilios. Posteriormente vino el rey Joaquín, que también el hijo de Joacim, que lo destronó también Nabucodonosor y puso a Sedequías. Y 10 años después, básicamente 11 años después del rey Joacim, es cuando vino el segundo cautiverio, cuando vino el sitio a Jerusalén, que duró 18 meses. Entonces, es importante porque el profeta Habacuc vivió en medio de estas circunstancias difíciles, en medio de toda esta profecía que estaba por cumplirse, Entonces, conocía también, hermanos, las profecías de otros profetas. Jeremías vivió en el mismo tiempo. Su ministerio fue más largo, años antes que Habacuc, años después. Pero fue Jeremías, hermanos, el que profetizó de que iba a ser cautivo el reino de Judá. Entonces conocía la profecía. Jeremías ha profetizado en el 605 que aproximadamente 40 años después iba a venir el cautiverio, ¿ya? Entonces el profeta Habacuc conocía todos estos datos y, como les digo, vamos a ver lo importante que es esto. Ahora quiero simplemente leerles, nos vamos a detener en Habacuc, pero quiero simplemente leerles un pasaje en Jeremías. Déjenme ubicarlo. Si quieren apuntarlo, está en Jeremías capítulo 29. Simplemente voy a leer un par de versículos. En Jeremías 29, verso 4, es una profecía que conocía Habacuc, que dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, escuchen, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, que Dios había hecho transportar. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Cásense, engendren hijos, multiplíquense, procuren la paz de la ciudad a la que los hice transportar y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz ustedes van a tener paz. Y luego dice: no crean en los profetas que dicen que va a haber en todo tiempo paz, porque ellos mienten, porque así dijo Dios: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Y ahí es donde viene el pensamiento: porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces, hermanos, es importante todos estos antecedentes para que podamos entender qué es lo que conocía. Porque así como Habacuc, muchos de nosotros conocemos a Dios, conocemos todas las cosas, las maravillas, los prodigios que ha hecho el Señor, conocemos su mover, que muchas veces el Señor levanta su mano para ejecutar el juicio a las personas alrededor, a las personas que no lo conocen, y también levanta muchas veces el Señor, permite que sucedan cosas en su pueblo para despertarnos, en su pueblo para movernos y para mostrarnos que estamos haciendo las cosas mal. Entonces Habacuc conocía esto, hermanos, y a pesar de que conocía todo esto, Habacuc comienza su libro, el primer capítulo, lanzando un reclamo sobre la injusticia que había en el pueblo. Quiero que veamos por un momento estos pequeños antecedentes para que nos pueda dar una idea más o menos de lo que tenía Habacuc en su corazón. Entonces vamos a ver unos antecedentes, una puntualización de los antecedentes que Habacuc conocía o tenía en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que sabía Habacuc? Habacuc sabía que Dios guarda a su pueblo. Habacuc sabía que hay un pueblo rebelde y con maldad, que el pueblo de Dios era un pueblo rebelde y con maldad también, que vendría juicio al pueblo de Dios, pero que también vendría castigo a los impíos. Y sabía también que había esperanza y una restauración futura. Entonces vamos a comenzar con Habacuc capítulo 1, versos 3 y 4 para ver cuál es este reclamo que Habacuc hace. Habacuc capítulo 1, versos 3 y 4. Habacuc capítulo 1, versos 3 y 4 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia?
Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. La ley es debilitada, ya. Entonces Habacuc veía la maldad en su pueblo, y es importante saber esto porque luego Habacuc viene con esa frase que todos conocemos, con ese versículo que todos conocemos que dice: el justo por la fe vivirá. Pero esto no se aplica simplemente a las personas que no conocen a Dios, sino se aplica también al pueblo. Al pueblo nosotros vamos a vivir por fe, no solo para llegar a la presencia de Dios, sino vamos a vivir por fe en medio de este mundo con dificultades, con problemas, con tribulaciones. Y es ahí donde cuando entendemos que vivimos por fe, que vamos a determinar en nuestro corazón gozarnos y alegrarnos en medio de las dificultades. Entonces es importante entender que esto se refería a su pueblo. ¿Por qué? Porque Habacuc habla de que hay destrucción en su presente. En esa época todavía los babilonios se estaban levantando, recuerden. Luego Dios le va a contestar, y lo vamos a ver más adelante, que va a levantar a los babilonios. O sea, no estaba hablando de los babilonios. Y habla que la ley es debilitada, la ley es torcida. La ley de la que habla se refiere al Torah en el hebreo, se refiere al Pentateuco, se refiere a la ley propia de los judíos. Entonces estaba hablando de su pueblo. La ley era debilitada, vivían de acuerdo a su justicia. Y Habacuc se queja, aunque sabía que Dios tenía su manera y su forma de hablar. Y entonces el Señor le responde a su primera queja de esta manera. En Habacuc capítulo 1, el verso 6, 9 y 11, vamos a leer. Habacuc capítulo 1, verso 6, dice: porque aquí yo levanto a los caldeos, Dios es quien levanta a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Vamos al verso 9. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como la arena. Dios le está diciendo, a pesar de que Habacuc lo sabía, que iba a haber cautivos. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Y quiero leérselos, gracias, quiero leérselos el mismo verso en la Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 11: pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Porque hicieron de su propia fuerza un Dios, ¿ya? Entonces, es importante porque Dios ya le estaba mostrando con esta respuesta que ellos eran culpables y Habacuc, siendo profeta de Dios, sabía que iba a venir un juicio también a los culpables. Pero Habacuc no se queda simplemente ahí y dice, bueno, Señor, porque todavía no había entendido el corazón de Dios. Y algo que vamos a entender esta mañana, vamos a entender un poquitito del corazón de Dios, un poquitito de ese corazón de Dios que Dios muchas veces, lo que les había dicho hace un momento, mueve y produce circunstancias difíciles, pero para poder ejercer su justicia y para poder despertar a su pueblo. Entonces, Dios le responde que va a levantar a los babilonios, Dios le responde que va a ofender, ¿no? Entonces el profeta, si hubiese entendido realmente, si hubiese entendido el profeta Habacuc realmente, quizás su oración hubiera sido otra, un inicio, ¿no? No hubiera dicho a este pueblo injusto, entonces hasta cuándo. Hubiera sido, Señor, vivo en medio de un pueblo injusto, ten misericordia de él. A eso me voy, hermanos, con entender cuál es el corazón del Señor, cuál es el mover de Dios, el mover de Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros cuando pasan circunstancias duras, difíciles, aún en nuestro alrededor, en nuestro entorno, en nuestra familia, cuando vemos maldad aún en las personas que son más cercanas a nosotros, cuántos de nosotros respondemos con queja y con decir, Señor, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué me pasa esto a mí? Queriendo traer o determinar nuestra justicia o que Dios se comporte de cierta manera. Entonces esa es la respuesta de Habacuc. Simplemente vamos a leer el verso 12 para ver cómo es la nueva o la segunda queja de Habacuc. En el capítulo 1, verso 12, Habacuc nuevamente se queja al Señor y dice: oh Señor, mi Dios santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Entonces, y a lo largo de los versos siguientes del capítulo 1, Habacuc reconoce esta consecuencia y dice, Señor, ¿cómo va a pasar esto? Argumenta varias cosas, hermanos, si ustedes lo pueden examinar posteriormente el libro, argumenta de que Dios no debe permitir que los perversos prevalezcan.
¿Cuántos de nosotros nos hemos quejado de esa manera? ¿Por qué los perversos prevalecen, Señor? ¿Por qué este mundo parece de los corruptos? ¿Por qué este mundo parece de los que hacen mal? ¿Por qué aún las personas que hacen mal ni siquiera se enferman, ni siquiera pasan por cosas duras? ¿Cuántos de nosotros hemos levantado una queja de esa manera? Y eso es lo que hace Habacuc. Luego Habacuc argumenta que tu pueblo somos tus hijos, y las otras naciones, los caldeos, no tienen ni siquiera un Dios, un gobernante, o sea, un Dios que los guíe. Argumenta eso. Argumenta, Dios, sus falsos dioses, ¿acaso van a ser exaltados? Al parecer, si se dan cuenta, hermanos, en todo lo que argumenta Habacuc hay una buena doctrina, hay una buena lógica en lo que dice, ¿no? Parece que todo su argumento está bueno, está correcto, está conforme a la palabra. Pero no es simplemente, bueno, yo veo esta palabra y me quedo con esta y no busco cuál es el sentir del Señor en medio de esa palabra. ¿Qué es lo que el Señor quiere expresar? Parecía lógico. Así como parecía lógico, hermanos, hermanas, en los tiempos de Jesús que lo arresten y que lo condenen los judíos. Recuerden que la palabra dice, oye Israel, tu Dios, el Señor tu Dios, uno es. Y entonces lo que venía y lo que dijo Jesús parecía contradecir todo eso. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que los fariseos, saduceos, los religiosos de ese tiempo no entendían y no conocían cuál era el corazón de Dios. Lo mismo le pasaba a Habacuc, lo mismo nos pasa a nosotros como iglesia, fuera de las personas que no creen, que no conocen la palabra, porque por la ignorancia del conocimiento de la palabra se equivocan, tropiezan, pecan y vienen a juicio. Pero nosotros que conocemos el mover del Señor, muchas veces nos equivocamos o nos creemos suficientemente buenos o suficientemente religiosos sin decirlo así, Si se dan cuenta, podemos incluso comparar esta situación de un pueblo de Dios que vive bajo su justicia, y de los babilonios del tiempo de Habacuc con el tiempo también de Jesús, de los fariseos. Había un grupo de personas que eran los fariseos, los religiosos, que vivían con su justicia propia, y había otro grupo de personas que eran los romanos, ¿no? Entonces podemos ver, y en nuestro tiempo vemos lo mismo en distintas situaciones, y nosotros estamos en medio de ellos, en medio de injusticias tanto de nuestra familia, en medio de injusticias en nuestro alrededor, en medio de injusticias que aún en la misma iglesia podemos ver, ¿no? El hermano se comporta así, la hermana se comporta así. Vemos y lanzamos juicio y lanzamos queja de eso al Señor, sin entender que el Señor tiene su manera de hacer las cosas, y mientras nosotros hagamos lo que nos toque hacer, el Señor va a respaldarnos, Entonces, ahí viene la respuesta poderosa de Dios en Habacuc capítulo 2, versos 1 al 4, donde está el verso, el justo por la fe vivirá. Y es esto lo que permite que Habacuc Dios le pueda enseñar y le pueda decir, ok, Habacuc, date cuenta, esto sabías, pero ahora quiero recordártelo y que puedas entender esto y guardarlo en tu corazón. Mire, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc no se quedaba simplemente ahí, por eso era profeta. O sea, nosotros podemos ir y quejarnos delante de Dios, y si nos vamos sin esperar la respuesta, no vamos a obtener la bendición. Muchas veces vamos y nos quejamos, Señor, ¿por qué pasa eso? ¿Cuántas veces tú te has quejado al Señor y has salido disciplinado por el Señor porque el Señor te ha dicho, pero ¿y tú lo que haces? Y ese es el comportamiento de un siervo de Dios. Verso 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe esta visión y declarará en tablas. Momento ahí, ese tablas se refiere en el hebreo a las mismas tablas, o a la misma palabra que se usan para las tablas de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, recuerden, el Señor guarda sus mandamientos en nuestros corazones. Luego vamos a ver qué quiere que el Señor guardemos también en nuestros corazones, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Voy a leérselos también en la Nueva Traducción Viviente, el verso 4. Mira, los orgullosos confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Aunque la visión tardare, dice el verso anterior, el verso 3, no, sí o sí va a pasar. Sí o sí el justo por su fe va a vivir, pero no solamente en la eternidad. El justo va a vivir
por la fe en el caminar diario, en el día a día del caminar, en el día a día del caminar. Entonces, luego de que recibe esta respuesta y el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Luego que recibe esta respuesta, una capita antes que viene. El justo por la fe vivirá. Este pasaje se usa en el Nuevo Testamento en 3 ocasiones. En Romanos, cuando habla de la culpabilidad del hombre. En Gálatas, cuando habla de las obras de la fe. Culpabilidad del hombre, impíos. Obras de la fe, los que seguían en las obras de la carne. Y les dice Gálatas insensatos, ¿no? ¿Quién los fascinó nuevamente para dejar de vivir en el espíritu y volver a la carne? Y en Hebreos, en los 3 pasajes deja ver, hermanos, la necesidad aún nuevamente, no solo del pueblo, no solo de los impíos, de la necesidad de vivir por fe, sino de nosotros, de vivir nuestro día a día, de vivir nuestro día a día por la fe. Entonces, quiero que, no sé si tenemos vamos a ir a ver un pequeño resumen de lo que hemos visto. Entonces, capítulo 1, para poder entrar ya en la aplicación de lo que queremos, de lo que el Señor quiere mostrarnos. Habacuc se queja de la injusticia de su pueblo. Dios responde que va a levantar a los babilonios para ejecutar su juicio. Habacuc nuevamente se queja del dominio de los impíos. Capítulo 2. El Señor responde que el justo por su fe vivirá. En medio de todo. ¿Por qué en medio de todo? No es que estamos añadiendo palabras al texto bíblico, sino por el contexto que tenemos. Le dice a Habacuc, en medio de toda esta situación que estás viviendo, y no solo tú, sino el pueblo de Israel, tú tienes que vivir por fe. Tú tienes que vivir por fe. Porque la maldad va a durar por un tiempo, pero va a llegar su justicia. Y eso es precisamente lo que continúa hablando el capítulo 2 de Habacuc. Continúa hablando y dice que va a venir juicio sobre la nación de Babilonia. Dice que va a venir juicio sobre ellos. Pero lo importante es que podamos entender que el Señor le estaba diciendo a Habacuc que si eres justo, vas a poder vivir por fe aún en medio de estas circunstancias difíciles. Vas a poder vivir por fe si tienes fe de que yo soy soberano, le decía Habacuc, de que yo guardo a mi pueblo, de que yo te doy fuerzas, de que hay idolatría en el pueblo, pero si el pueblo hace lo bueno y vuelve a su camino, así como lo he dicho a los profetas, entonces... Y solo entonces yo voy a volver a ellos, yo me volveré a ellos. Entonces, no importa porque Habacuc pensaba, y en su lógica estaba, de que bueno, somos hijos de Abraham, somos hijos tuyos, no importa de que sean hijos de Abraham, no importa de que sigas una tradición, no importa de que seas católico, eso lo sabemos, y sigas una serie de normas y ritos, no importa que seas cristiano, que te congregas así como nosotros nos congregamos ahora, no es por eso, nosotros lo sabemos, es por fe, pero hemos tomado solo es por fe, ok, es por fe, yo voy a llegar a la vida eterna y al lado de Jesús por fe, sí, pero el justo por la fe vivirá, va a vivir en la eternidad, pero va a vivir también en esta tierra, en medio de las dificultades y de los momentos difíciles. Se refiere a los impíos y a los creyentes. El justo por la fe vivirá, hermanos, es el texto que ha inspirado a Martín Lutero. Bueno, a través de toda su vida ha pasado por distintas situaciones y un proceso, pero ha sido el punto clave el que lo ha inspirado para darse cuenta, porque él vivía toda su vida buscando algo. Si ustedes pueden ver la biografía extendida de Martín Lutero, desde pequeño él vivía buscando y necesitando algo, no sabía qué buscaba justificarse a sí mismo de alguna manera. Por eso es que cuando vio una visión se fue y se hizo monje. Es por eso que él se lastimaba, es por eso que veía a la ciudad de Roma como una ciudad impresionante y como una ciudad santa, que pensaba que iba a subir los escalones y iban a pasar cosas maravillosas. Es por eso también que cuando él se da cuenta, él protesta contra el tema de las indulgencias, porque en ese tiempo se pensaba que las indulgencias salvaban. Es por eso que empezó y determinó dedicar su vida a vivir por fe, a pesar de las persecuciones que vinieron sobre él, a pesar de que todo su entorno se le fue en contra de él, a pesar de las dificultades con las que él vivió. A pesar de todo eso, él determinó en su corazón, porque había entendido esto. Y si tú entiendes esto, si tú entiendes que un Dios soberano es por fe en él que tú vas a vivir en medio de este mundo, es entonces que tú también vas a determinar en tu corazón, ok, yo voy a vivir por fe. Yo sé que Dios tiene su manera de obrar. Muchas veces no entiendo la manera de obrar de Dios,
pero sé que es un Dios grande, eterno, poderoso, soberano. Y porque sé que es un Dios soberano, yo confío en Él y vivo como Él me enseña, y vivo como Él me enseña a vivir, y vivo como Él me enseña a vivir. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 20 dice, otro texto siguiendo esto: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Calle delante. Esto ya Habacuc hablando. Luego de que Habacuc entiende, si pueden ver el capítulo 2, es bien interesante. Él empieza a declarar la grandeza de Dios. Y luego dice, Dios está en su santo templo, calle toda la tierra delante de Él. Calle toda la tierra delante de Él. Y ya podía, entendiendo todo esto, trayéndolo a nuestra realidad, podemos ver que va a haber que hay maldad en la tierra, que hay momentos duros, que se levantan los malos, que Dios permite que se levanten los malos, pero nuevamente es para justicia de ellos y para probar la fe de nosotros. Sabemos que en los últimos tiempos, hermanos, se va a incrementar la maldad, pero aún en la maldad es posible vivir en paz y prosperar en medio del mundo. Recuerden lo que hemos leído en Jeremías. Jeremías había profetizado que iba a venir el cautiverio al pueblo, pero que en medio del cautiverio, ¿qué les dice? Ustedes tengan sus hijos, prosperen, bendigan esa tierra, porque en su paz ustedes van a tener paz. Hermanos, no se trata de que vamos a estar con el Señor y vamos a decir, bueno, no nos va a pasar nada. O estamos con el Señor y no va a venir absolutamente ninguna enfermedad. Estamos, hermanos, en un mundo caído, en un mundo corrompido por el pecado, donde no solo se ha corrompido el cuerpo, no solo se ha corrompido la tierra, se ha corrompido las personas, se ha corrompido las instituciones, y vivimos en medio de este mundo. Y para vivir en medio de este mundo con gozo, con alegría, necesitamos entender qué es eso. ¿Por qué muchos cristianos, creyentes, son catalogados enojados parece que con la vida, envidiosos? Muchas personas dicen eso. Esta persona es cristiano, pero con razón es así. Porque vivimos religiosamente, porque no entendemos que realmente estamos viviendo por fe, porque no entendemos y hemos como que cambiado de una religión a otra. No entendemos que nuestro Dios es grande, soberano, y que hace y determina sus medios como Él quiere. Hay enfermedad, ahora estamos pasando por una enfermedad tan dura, tan difícil, pero confiamos en un Dios soberano, en un Dios poderoso, en un Dios grande. Entonces, entiende que no es por la justicia propia. Entiende que no es por el creerse ricos. Los babilonios se creían ricos, se creían poderosos. Recuerden lo que dice Apocalipsis 3 también, cuando da el mensaje a la iglesia de la Odisea: tú te crees rico, pero no te das cuenta que eres pobre, miserable, desventurado, ¿no? Recuerden que la iglesia de la Odisea es la iglesia de los últimos tiempos. Se puede traducir derecho del laico, justicia de la gente, derecho de la gente, cuando la gente vive en su propia justicia. ¿Cómo vivía la iglesia, los fariseos en el tiempo de Jesús? En su propia justicia. ¿Cómo vive la gente ahora? Piensa que no necesita de Dios. Por eso hay corrupción, por eso hay maldad, por eso. ¿Y nuestra respuesta cuál va a ser? ¿De la misma manera? ¿O nuestra respuesta tendrá que ser una respuesta que está aferrada a Dios? Por eso Habacuc en el capítulo 3 entiende todo esto, y en el verso 2 dice: he oído tu palabra y temí. Porque debemos realmente, cuando nos detenemos y vemos, Señor, tú ejecutas juicio para los impíos, para los que van en contra. Tú haces cosas o permites que pases cosas a tu pueblo para que él aprenda. Entonces nosotros, que muchas veces, no en todas, pero en algunas áreas quizás vivimos en nuestra propia justicia, realmente debemos decir: wow, Señor, si tú eres así, realmente debo temer, pero no un temor de Señor, voy a ser religiosamente. No, Señor, yo temo porque te he defraudado. Yo temo porque no he estado viviendo conforme a lo que tú querías que viva, a lo que tú querías que viva. Entonces Habacuc en el capítulo 3 empieza a reconocer todo esto de parte del Señor, y llega al verso que hemos leído, ¿no? Capítulo 3, versos 17 y 19 que hemos leído, que dice que aunque falten el producto, que aunque falten los higos, aunque falten las uvas, aunque falte el aceite, aunque falte producción en los campos, aunque no haya ovejas, aunque no haya vacas, es decir, cuando no haya nada para subsistir. Básicamente lo que menciona Habacuc en este texto es toda la actividad económica de su pueblo. Aunque no haya nada para subsistir, alégrate. Hermanos, Habacuc no dijo estas palabras, bueno, voy a decir como una promesa, como un decretario: Señor, te voy a seguir y no importa qué. Hoy día estamos hablando, y el título les dice, es compromiso. Y el día de hoy vamos a entender lo que es compromiso. Por eso les decía, Habacuc no era simplemente porque decía, no, lo digo por decir.
Hermanos, en los años posteriores, por eso es importante la historia que les decía, vino los 18 meses de sitio a Jerusalén. Simplemente se los voy a leer para que sepan qué es lo que pasaba en este tiempo. Segunda de Reyes 25:3, si lo quieren apuntar, Segunda de Reyes 25:3. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. No hubo pan para el pueblo de la tierra, hermanos, hermanas, no había nada. 18 meses de sitio. Habacuc lo que dijo, no lo dijo simplemente, bueno, es como nosotros podemos decir, Señor, yo te voy a entregar y te voy a rendir mi vida, no importa qué, y salimos y a la primera persona que nos choca, nos golpea en la calle, nos damos la vuelta, le gritamos de todo, le decimos, ¿por qué no usas barbijo, distanciamiento social, etcétera, etcétera, etcétera? Imagínense, hermanos. Imagínense, por eso les digo, Habacuc entendía todo ese contexto, al principio no lo entendía, pero Dios le reveló, le dijo, así me muevo, así es mi corazón, de esta manera. Y luego Habacuc, entendiendo eso, dijo, no importa, entendiendo que el justo vivirá por fe. En el verso 18 dice, con todo yo me alegraré. Vamos a traducirlo, esto viene con esto significa saltaré de gozo, el mismo en comparativa entre el hebreo y el griego, la misma palabra que se usa para exultar, saltar de gozo. Yo saltaré de gozo en el yo soy y me regocijaré en el Elohim de mi salvación, en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que produce mi salvación. Entonces él entendía, en este simple verso se resume todo Habacuc. Entonces, quiero leérselos en la versión NTV, el verso 19, el verso que hemos leído hace un momento, Habacuc 3:19, se los voy a leer. El Señor, en la versión Nueva Traducción Viviente, el Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado capaz de pisar sobre las alturas. ¿Por qué luego dice esto? En el capítulo 2, hermanos, viene y Dios le habla que va a venir juicio, va a negar todo con su juicio, pero Él dice, tú me vas a dar las piernas tan fuertes para poder caminar en las alturas. No importando lo que hay abajo, yo voy a poder caminar en las alturas. No quiere decir que no va a pasar las cosas, hermanos. No se trata tampoco de ser fatalista y de decir, no, esta vida va a ser una tragedia. No, pero recuerden que Jesús ha dicho que en el mundo tendréis aflicción. Por eso hemos hablado de los últimos tiempos, por eso hemos tocado el punto de la iglesia de la Odisea, porque en estos tiempos las cosas se van a ir incrementando, la maldad se va a ir incrementando. ¿Y cómo vivir con gozo en medio de la maldad? ¿Cómo vivir con alegría en medio de todas las cosas que nos pasan? Determinando en nuestro corazón eso, pero entendiendo que el justo va a vivir por la fe. Entonces Habacuc sabía lo que venía, pero determinó en su corazón confiar y vivir para Dios. ¿Cuál es tu respuesta ante este mundo caído? ¿Cuál es tu respuesta ante toda la corrupción que puedes ver? Ahora a muchos nos pasa, vamos a una institución y las instituciones son tan corruptas que parece que todo funcionara con coima, con dinero, con soborno. ¿Cuál es tu respuesta? No es que todo funciona así, entonces yo tengo que funcionar así, ¿qué voy a hacer? Es el mundo. No. ¿Cuál es tu respuesta? O enojarte y empezar a gritar y reñir a todos. O realmente, ¿de qué manera es tu respuesta? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que va a brotar de ti? Si has determinado en tu corazón creer en Dios y tener fe en Dios, no es simplemente a Dios voy a llegar donde Él, porque sí es lo más hermoso, voy a llegar donde Él, pero si vamos a llegar donde Él y Él nos ha puesto en esta tierra para que vivamos como hijos tuyos, ¿cómo deberíamos vivir si es por fe? Si vivimos por fe, hermano, hermana, si tú vives por fe, si realmente puedes decir yo vivo por fe, ¿cómo deberías vivir? ¿Cómo deberías enfrentar y responder a las situaciones difíciles que se te plantea? ¿De qué manera deberías hacerlo? Nos pasaban en el grupo de oración un video muy, muy interesante y se los voy a resumir rapidito. Dice, tú estás con una taza de café o una persona está con una taza de café, se choca y dice que el café se derrama. ¿Por qué se derrama el café? Dice. Y la respuesta es, bueno, porque se ha chocado, no ha tenido cuidado, no ha visto bien, estaba con los lentes de bioseguridad, etcétera. Puede decir cualquier cosa. Se derrama café y la respuesta es porque llevaba café en su taza.
en las circunstancias difíciles que te enfrentes, ¿qué es lo que va a surgir de ti primero? Y ahí te puedes dar cuenta, realmente, ¿cómo estoy viviendo? ¿Realmente creo en ese Dios poderoso? ¿Realmente creo en ese Dios poderoso cuando digo, Señor, no voy a poder pasar porque aquí es pura corrupción, o en mi trabajo se comportan de esta manera? Es que si yo no soy, como esa expresión que dice tirasacos, si yo no soy el tirasacos del jefe, si yo no soy el buzo, si yo no entro en corrupción, si yo no miento, si yo no... ¿O realmente están tan fundamentados nuestros valores de decir, yo vivo por fe en ti? ¿O pasamos en estos momentos difíciles de duro? Es difícil estar en la situación de otra persona, definitivamente. Y orábamos a un principio por tantas personas, creyendo y confiando en Dios. Pero vas a estar pasando por esta circunstancia. ¿O por qué, Señor, pasa esta enfermedad? ¿Por qué me ha tocado a mí esta enfermedad? ¿Por qué a mí esta pandemia? ¿Por qué a mí que me han botado de mi trabajo? ¿Por qué me ha pasado a mí? Reclamando al Señor. Sí podemos ir como Habacuc, ir donde el Señor, y eso es lo que debemos hacer, decirle, Señor, esto me está pasando, ayúdame a entender. Y ahí es donde el Señor, como Habacuc, te va a enseñar y te va a decir, es por fe. Y hay cosas que tienen que pasar en esta tierra, definitivamente, tienen que pasar. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que yo te voy a hacer los pies tan fuertes como de sierva, que en las alturas yo te voy a llevar. Y tiene sentido, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, que vamos a andar en valle de sombra de muerte, no debemos temer, porque el Señor va a hacer. ¿Qué es lo que entendió ya para ir cerrando Habacuc? No se trata de creernos justos, no se trata de que las cosas van a salir siempre a nuestra manera o como nos gusta, no se trata de que va a salir el gobernante que queramos estar en el poder, no se trata de que qué sé yo, en Bolivia esta pandemia va a pasar de aquí a un mes. No se trata de que qué sé yo, las instituciones sufran una reforma poderosa y realmente se quite la corrupción de nuestra ciudad. No se trata de eso, se trata de que el Señor, aún en medio de la circunstancia difícil, de la corrupción, de la enfermedad, aún Él sigue siendo soberano, y que entendamos que nosotros vivimos por fe en Dios, no en la circunstancia. Ahora tiene sentido lo que hemos leído y la afirmación que hemos dado a un inicio, que el justo por la fe vivirá. Hermanos, les decía que se trata de un compromiso el día de hoy, porque quiero que oremos y quiero que repitan después de mí una oración, pero antes quiero hacer algo, y es poder decirles cuál va a ser la oración que vamos a repetir. ¿Por qué esto, hermanos? Porque el compromiso con el Señor, la determinación con el Señor, no es algo que se puede pasar de largo, es algo serio. Es determinar en nuestro corazón, Señor, quiero vivir por fe. Señor, he estado viviendo amargado, triste, enojado con el mundo, con todos, pero quiero determinar vivir alegre y gozoso aún en medio de esta circunstancia. Quiero determinar eso. Y quiero determinarlo eso entendiendo que tú eres Dios grande y soberano. Por eso quiero primero leer lo que vamos a orar, y posteriormente quiero que oremos y que repitamos esto. Si realmente tú que estás ahí dices, yo quiero tener este compromiso con el Señor. Quiero que escuchen primero, hermanos, lo que vamos a orar en un momento. Mi Dios, mi Señor, mi Padre, ahora entiendo que no se trata de vivir en mi justicia, que aunque me falte todo y exista tanta maldad a mi alrededor, yo viviré como tú me enseñas. Confiaré que me fortalecerás para afrontar mis circunstancias, y estaré con gozo porque sé que tú eres Dios soberano, y sé que vienes pronto y a su tiempo estaré contigo en el paraíso. Tengo fe en ti, mi Dios, en el nombre de Jesús, y amén. Y eso va a ser lo que vamos a orar ahora, para que no simplemente digamos y les digan, repitan esto, proclamemos, declaremos. No, creamos de que vamos a vivir por fe, y de que definitivamente determinemos en nuestro corazón, ok, quizás me tropiece, pero yo voy a determinar día a día agarrarme del Señor, y en medio de estas circunstancias difíciles, en medio de las circunstancias políticas, en medio de las circunstancias de salud, en medio de las peleas que tengo en mi casa con mi familia, yo puedo vivir cumpliendo lo que el Señor quiere que viva, agarrándome de su mano. Hermano, te invito a que te pongas de pie, a que cierres tus ojos y que puedas repetir después de mí esta oración. Si es algo que tú hayas determinado en tu corazón, si realmente lo has determinado, puedas orar después de mí, y luego yo voy a orar por la iglesia. Oremos, hermanos. Repitan en su corazón después de mí. Mi Dios, mi Señor, mi Padre,
Ahora entiendo que no se trata de vivir en mi justicia. Que aunque me falte todo y exista tanta maldad en mi alrededor, yo viviré como tú me enseñas. Confiaré que me fortalecerás para afrontar todas las circunstancias que estoy viviendo. Y estaré con gozo, porque sé que tú eres Dios soberano. Y sé que vienes pronto, y a su tiempo estaré contigo en el paraíso. Tengo fe en ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo te pido por todos nosotros, Señor, por tu iglesia, papito amado, para que podamos entender, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, que si vivimos es por fe en ti, que si vivimos es porque te tenemos a ti, que si podemos, Señor, despertar es porque hemos entendido que tus misericordias se renuevan cada mañana, que podamos entender que nuestra fe, Señor, procede aún de ti. Gracias, Señor, te pedimos que puedas hacernos entender a todos nosotros, Señor. Determinamos, papito amado, en nuestro corazón vivir, Señor, agarrados de ti en esa fe. Señor, estamos pasando por circunstancias tan duras, Señor. No solo, Señor, es la enfermedad, la pandemia, ver a nuestros familiares, amigos, cercanos, Señor, en momentos tan duros de enfermedad, sino, Señor, es ver, Señor, que la economía no da, sino es ver, Señor, que en medio, Señor, de las relaciones, en vez de que mejoren, Señor, parece que empeoran, en vez de que, Señor, las personas nos vean, Señor, con agrado, parece que somos más repulsivas a las personas, papito amado, aún en nuestra familia, Señor, parece que las personas, Señor, que están más cerca a nosotros nos hacen tanto daño, Señor, y la respuesta lógica de nosotros, Señor, es responder de la misma forma y renegar y clamar. Pero, Señor, que podamos entender que todo, Señor, que todo obra para bien si te amamos, Señor, si realmente te entendemos, papito amado, que podamos entender y determinar en nuestro corazón vivir con gozo, vivir con alegría, Señor, en medio de estas circunstancias. Precioso Dios, que podamos realmente, Señor, ver pasar, quizás anegado los problemas, las dificultades bajo de nosotros, pero saber que tú nos has hecho fuertes para, aún en medio de circunstancias tan duras, aún en medio de tanto dolor, saber que te tenemos a ti, papito amado. Que tu pueblo, Señor, pueda entender eso, que tu iglesia, todos nosotros podamos entender, Señor, cuán grande y cuán maravilloso eres, Señor. Que podamos entender, como cantábamos hace un momento, que tú eres nuestro Padre, Señor, pero no un Padre, Señor, que malcría, que da lo que quiere, sino que tú nos das lo que necesitamos. Que podamos tener ese contentamiento, papito amado, en medio del dolor y de las circunstancias difíciles. Señor, papito amado, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, papito amado, y levantamos nuestras manos al cielo para alabarte y para adorarte, porque hemos entendido que podemos vivir gozosos, alegres en medio de toda la dificultad, porque tenemos un Padre que nos ama, a un Padre que nos guarda y que nos cuida, porque te tenemos a ti, Señor. Gracias, precioso Dios. Gracias, Señor, porque nos amas, papito amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, papito amado. Gracias, Señor. Si estás conmigo, si estás conmigo, yo estoy contigo. Una bandera alzaré porque estás conmigo. En medio de la dificultad, Él está con nosotros, Estás conmigo. por eso cantamos y nos gozamos. Él está. Yo estoy contigo. Una bandera alzaré porque estás conmigo. Estás conmigo. Yo estoy contigo. Una bandera alzaré porque aunque pase por el fuego no me quemaré, y aunque pase por el agua no me hundiré,
Señor, aunque pasemos por las aguas, aunque pasemos por momentos duros, por el fuego, Señor, van a venir momentos difíciles, pero sabemos que tú estás, Señor, con nosotros. Te damos gracias, precioso y eterno Dios, papito amado. Y esta mañana, papito amado, te damos gracias, Señor, y loamos tu nombre, Señor, porque tú eres grande y poderoso, y en medio de nuestras dificultades estás tú, papito amado. Gracias, precioso Dios. Hermano, dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Hermanos, un par de anuncios. El primero es que estemos atentos. Sabemos que estamos pasando por momentos duros, difíciles. El Señor va a estar, y estemos atentos también a las determinaciones que tienen las autoridades. No sabemos, aún no está nada definido, pero en estos días van a haber nuevas disposiciones. Entonces estemos atentos a los grupos de WhatsApp de la iglesia, estemos atentos a la página de Facebook de la iglesia para ver cómo vamos a continuar. La siguiente cosa es, hermanos, que continuemos conservando, siendo obedientes a las medidas de seguridad que tenemos aquí en la congregación. Al entrar no deje de hacerse tomar la temperatura, no deje de pedir su alcohol. Si necesita en algún momento igual alcohol, no deje de pedirlo. Respetemos las normas que han puesto los hermanos. Y hermanos, sean bendecidos. Realmente el Señor es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, y en medio de las dificultades, que esta palabra esté en sus corazones, que en medio de las dificultades podemos estar gozosos y alegres porque Él está con nosotros. Amén, 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 hermanos. Alabemos al Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, y después ya hemos terminado la reunión. Amén. Señor amado, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú eres el que nos pone gozo en el corazón. Con todas las cosas que pasan, Señor, queremos decir como Habacuc, Señor, queremos gozarnos, Señor, aunque hayan muchas circunstancias adversas a nuestro alrededor, papá. Queremos mantener nuestra alegría, Señor, y esa parte del fruto de tu Espíritu Santo pueda crecer aún más en nosotros, papito. Con ese corazón agradecido, Señor, oramos por nuestros diezmos y ofrendas, Señor amado, por lo que va a entrar en ese alfolí, papá, para que tú multipliques, Señor, y haya alimento en tu casa, Señor. Nos retiramos de este lugar gozosos en tu presencia, Señor, sabiendo que tú vas a estar con nosotros el resto de la semana, Señor, y lo que más, para más todavía, Dios. Gracias te damos por eso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como cada semana, hermanos.